Bueno, buenas, ¿cómo están? Yo soy Nicolás Méndez, soy uno de los docentes que forman parte de este curso, que en conjunto también damos el de endocrino. Hoy, el día de hoy, como ya estuvo hablando un poco el profesor Rigali, vamos a estar dando todo lo que es el metabolismo, más que nada relacionado con la parte del sistema nervioso. Yo me voy a encargar más que nada de cómo es el metabolismo a nivel de lo que son los hidratos de carbono y más que nada enfocándonos, como por así decirlo, una introducción y un pantallazo de lo que puede ser y no profundizando tanto en cada vía metabólica, sino cómo se integra toda la misma. Así que yo voy a dar la primera parte. Y bueno, lo principal es que hay que saber que principalmente el metabolismo encargado en el sistema nervioso está conformado más que nada por tres componentes principales que son la glucosa, el lactato o el ácido láctico y los cuerpos cetónicos. Ahora vamos a ver un breve pantallazo de cada uno. Comenzando por la glucosa, unas palabras de la misma, es que es un hidrato de carbono, más que nada que en su clasificación se encuentra dentro de lo que son los monosacáridos. Está conformado por principalmente 6 carbonos, a que cada uno se le asigna un número, ¿sí? Y dependiendo de cómo esté conformado o cómo estén interactuados estos carbonos, se van a tener diferentes composiciones, diferentes denominaciones, ¿sí? Y algo importante a destacar es que la glucosa no es un principal componente del sistema nervioso, sino porque es un principal componente de fuente energética en todo el organismo. Es decir, en la mayoría de los órganos de nuestro organismo es una fuente confiable y fundamental de energética para el mismo. Algo a aclarar en esta estructura, aquí se puede ver cómo se encuentran las disposiciones de los carbonos, ¿sí? Y cómo se van asignando sus números. Y dependiendo, por ejemplo, en el carbono número uno, dependiendo de dónde se encuentre este componente oxidrilo, ven el puntero, ¿no? Yo porque no los escucho por el chat, no los puedo Sí, ver. sí. Ah, Sí, listo, se ve. perfecto. Dependiendo de dónde se encuentre este grupo oxidrilo, si se encuentra mirando hacia arriba, vamos a decir que esta glucosa se denomina beta de glucosa. En cambio, si este grupo oxidrilo se encuentra mirando hacia abajo, vamos a decir que esta es una alfa glucosa. Ahora luego vamos a ver en profundidad la vía metabólica en sí, cómo se van interrelacionando con los diferentes órganos un poco y luego cómo se va interrelacionando con el sistema nervioso. Pasando a hablar un poco del lactato, también se puede encontrar como ácido láctico, pero ahora voy a explicar cuál es la diferencia entre lactato y ácido láctico en sí, que es que principalmente es un producto final de la glucosis cuando hay falta de oxígeno, por así decirlo, que entonces pasa a una glucosis de tipo anaeróbica. A través de, si se recuerdan, de la glucólisis, uno de sus productos finales, que era el piruvato, puede pasar a lactato a través de una enzima que se conoce como lactato deshidrogenasa, ¿sí? Es un compuesto químico conformado por tres carbones principalmente y que tiene una característica ácida y una alta solubilidad en el agua. Ahora fíjense, esto es lo que yo le estaba hablando antes, que el ácido láctico es cuando este se encuentra no disociado, ¿sí? En cambio, cuando este se disocia es cuando se convierte a sí mismo en lo que se denomina lactato. Y los cuerpos cetónicos son componentes, compuestos formados en un órgano que es el hígado, ¿sí? Este generalmente utiliza como sustrato a un compuesto conocido como acetil-CoA, ¿sí? Que luego este puede ser utilizado por otros órganos y tejidos. Por así decirlo, es como que el cuerpo cetónico es un conjunto de acetil-CoA en el cual se va a enviar a otros tejidos para que puedan ser utilizados por estos mismos, siempre y cuando dispongan de las enzimas necesarias para poder escindirlo y poder utilizarlo como fuente de energía. Y principalmente tenemos tres cuerpos cetónicos, el cuales son el hidroxibutirato, el acetocetato y la acetona. Bien, comenzando cómo es el metabolismo, primero vamos a empezar a ver cómo se van generando y cómo van participando estos componentes en los diferentes órganos y cómo van a llegar al sistema nervioso. Entonces, por lo principalmente, nosotros ingerimos comida, ingerimos nutrientes y, por ejemplo, ingerimos hidratos de carbono, ¿sí? Que luego van a pasar a la sangre. Esta glucosa que se encuentra en la sangre puede ser incorporada en el hígado a través de diferentes receptores de tipo GLUT, que son generalmente los tipos GLUT2 en el hígado, y luego siempre recuerden que cuando la glucosa ingresa hacia las células y para evitar que ésta salga de la misma, hay diferentes tipos de quinasas, ¿sí? Que lo que van a hacer es unirle un grupo fosfato a uno de esos carbonos que habíamos visto al principio del hidrato de carbono, ¿viste? ¿Se recuerdan que estaba del 1 al 6? Bueno, en este caso va a ser el carbono número 6, ¿sí?
Entonces esto se le conoce como glucosa 6-fosfato. Aquí pueden ver, recordemos, a este carbono que se encuentra en esta sección, ¿sí? A ese se va a unir lo que es un grupo fosfato para evitar que ésta salga de la célula y empiece un mecanismo de activación para poder ser utilizada en diferentes vías que se encuentran en la célula. Entonces, principalmente después de un estado postprandial, lo primero que generalmente se puede activar en lo que es el hígado, una de las vías que puede tomar, es la glucogenogénesis. Vamos a sintetizar un compuesto que se conoce como glucógeno, que es una forma de almacenamiento que pueden disponer las células, ¿sí? De esta glucosa. Luego, en estados, por ejemplo, quizá de ayuno, puede tomar una vía metabólica conocida como glucogenolisis, en el cual vamos a volver a formar la glucosa 6-fosfato para luego poder ser utilizada para otras vías metabólicas y producir energía. Y en el caso del hígado, el hígado dispone de otro tipo de enzimas que puede volver a formar de esta glucosa 6-fosfato a glucosa otra vez y que ésta pueda volver a salir hacia la sangre y poder ir hacia los demás tejidos. Es una propiedad que tiene el hígado. Esta glucosa luego puede dirigirse hacia otros órganos, principalmente como puede ser el músculo, y puede ser, recuerden que una vez que ingresa la glucosa hacia las células, va a ser formada glucosa cisfosfato y se repite lo mismo, por ejemplo, en el músculo. Va a formar glucogenogénesis para formar depósitos de glucógeno y en caso que lo necesite, o en caso de que necesite para formar energía, va a formar glucogenólisis y formar glucosa cisfosfato otra vez. Esa es la forma de reserva que contiene, ¿sí? Pero recuerden que nosotros en el músculo, cuando estamos haciendo ejercicio quizá, puede ser que haya estados de hipoxia o estados de falta de oxígeno, entonces puede ser que haya veces necesitamos hacer una glucólisis de tipo anaeróbica. Entonces, esta glucólisis de tipo anaeróbico va a tener como producto final no el piruvato, sino como el lactato, ¿sí? Este lactato puede extravasarse y puede dirigirse hacia la sangre y luego ser utilizado otra vez en el hígado para formar gluconeogénesis, es decir, formar glucosa de nuevo. Entonces volvemos a formar glucosa cisfosfato y puede ser que vuelva a ser formado glucosa. Cosas importantes a declarar es que las exoquinasas o glucoquinasas que se encuentran, agregan el grupo fosfato al carbono número 6 que habíamos hablado al principio, hay diferentes en nuestro organismo. Las glucoquinasas son las que se encuentran, por ejemplo, en el hígado y se encuentran en el páncreas, y en cambio en el resto de nuestro organismo se conocen como exoquinasas. Y este ciclo, que a ver si le puedo poner un puntero para que se pueda notar bien, este ciclo conformado, ¿sí? Entre el hígado, músculo, otros tejidos que involucra la glucosa, que ingresa a la célula, hace glucosa cisfosfato, una glucólisis anaeróbica que forma lactato, se extravasa y vuelve a hacer glucosa otra vez, se conoce como ciclo de Cori. Y otra cosa también importante es que en otros órganos, como no disponen estas enzimas, como puede contar el hígado, de formar glucosa otra vez a partir de la glucosa cisfosfato y que puede hacer hacia la sangre. Entonces, por ejemplo, en el músculo, una vez que la glucosa ingresa a la célula, va a ser únicamente utilizada para vías metabólicas para este órgano en sí o para esta célula. Ahora bien, ¿cómo esta lactato y esta glucosa pueden ingresar al sistema nervioso y cumplir sus funciones? Ahora bien, aquí tenemos un esquema donde podemos ver en modo representativo a la sangre, a los astrocitos, a las neuronas. Acá lo grafiqué como neuronas presináticas fosináticas y van a ver que después la vía se va a desarrollar acá a este nivel, pero no quiere decir que son solo la vía metabólica de la neurona presinática, sino también que incluye a todas las neuronas. Pero bueno, yo lo hice para hacer un modo esquemático. Entonces, bien, tenemos la glucosa en la sangre que ingresa primeramente a los astrocitos a través de estos receptores de tipo GLUT, ¿sí? Que principalmente van a ser los los transportadores GLUT1. Esta glucosa, como bien estuvimos viendo anteriormente, lo primero que va a hacer es unirse a un grupo fosfato, su carbono número 6, y formar lo que es glucosa cisfosfato, ¿sí? Para iniciar sus vías metabólicas y poder que no se salga de sus células, por así decirlo. Entonces puede tomar una vía de almacenamiento, por ejemplo, realizar una glucogenogénesis, formar glucógeno, pero principalmente el glucógeno de estas astrocitos no es en una gran cantidad como se encontraba, por ejemplo, en el músculo o en el hígado, ¿sí? Generalmente este glucógeno se utiliza de un modo de almacenamiento en casos drásticos en los que no podemos reutilizar energía o no llegue energía hacia el sistema nervioso, ¿sí?
Pero bueno, se puede también utilizar, no es que se reserva únicamente para eso, pero bueno, una parte de este glucógeno puede ser utilizada. Y como habíamos visto anteriormente, puede hacerse glucogenolisis y volver a formar glucosa fosfato. Fíjese que acá tampoco puede ser que vuelva a formar glucosa otra vez para que pueda extravasarse. No, en este caso porque no cuenta con las enzimas. Luego puede formarse la glucólisis, ¿sí? Y aquí, como no dispone de una gran cantidad de mitocondrias que pueden realizarse las diferentes cadenas respiratorias, generalmente lo que ocurre es que se forma lactato como producto final. Este lactato luego pasa a un espacio intracelular que puede ser tomado por las neuronas, que estas sí cuentan con una gran cantidad de mitocondrias. Y esta luego pasa a piruvato a través de una enzima conocida como la lactato deshidrogenasa, y luego, como ya conocemos, pasa a acetil-CoA a través de una carboxilación, luego pasa al ciclo de Krebs, pasa a las cadenas respiratorias y se forma ATP para cualquier función que pueda cumplir el sistema nervioso que vamos a ver a lo largo del curso. La glucosa no solamente se une ingresa a los astrocitos para que luego pueda ser utilizada por las neuronas como forma de lactato, sino que también puede ingresar directamente a las neuronas a través de otro tipo de transportadores, que son los GLUT3, ¿sí? Y esto, bueno, como ya lo estuvimos viendo, se forma glucosa fosfato para luego hacer una glucólisis y en este caso, como contamos con mitocondrias y si hay gran cantidad de oxígeno, se forma lo que es el piruvato. También, a través de la glucólisis anaeróbica que se dan en los astrocitos, se van formando lo que es ATP. Esta ATP es importante porque cumple una función en lo que es la neurotransmisión también, ¿sí? Como puede ser en el caso del glutamato. El glutamato, cuando pasa al espacio intersináptico, puede ser también recaptado por estos astrocitos a través de un contransporte con sodio, ¿sí? De glutamato sodio. Este contransporte de glutamato con sodio es mantenido por una bomba de sodio-potasio TPasa que es, como bien lo acabo de decir, necesita de ATP para su funcionamiento, ¿sí? Si no, no puede ser mantenida. Y luego este glutamato también puede ser formado a glutamina a través de un proceso que requiere ATP y que esta glutamina luego puede pasar hacia las neuronas para hacer vuelta a formar a glutamato. Bien, acá vamos a hablar de lo mismo, de la glucosa, pero quiero hacer más hincapié en una parte de la glucólisis, ¿sí? En la glucólisis hay uno de los compuestos que se va formando, que es la fructosa 6-fosfato, que esta puede ser pasada a fructosa 1,6-bifosfato a través de una enzima conocida como la fosfofructoquinasa 1. En diversas situaciones puede tomar otro camino a través de una enzima conocida como fosfofructosa quinasa 2 y forma un compuesto conformado que se denomina fructosa 2,6-bifosfato. Este compuesto lo que hace, o que la función que cumple, es hacer que la función de la primera enzima que nombré, que es la fosfofructosa quinasa 1, tenga más habilidad o más función, ¿sí? Aumenta su actividad, por así decirlo. Luego, a través de la glucólisis, va a pasar al lactato, como bien hablábamos anteriormente, ¿sí? Y va a hacer todo el proceso que pudimos ver. Pero también esto de la fosfofructosa quinasa 1, fosfofructosa quinasa 2 y el compuesto fructosa 2,6-fosfato también se puede cumplir en lo que son las neuronas, ¿sí? Pero lo hacen en una menor cantidad. ¿Por qué? Porque disponen de una menor cantidad de enzimas de glucólisis las neuronas. Esto se debe perdón, se debe a una característica o una particularidad que las neuronas deben tener un proceso glucolítico más controlado. ¿Por qué? Porque si tienen una serie de glucólisis muy exagerada o que producen mucha, por así decirlo, piruvato, producen mucha ciclocrea, mucha cadena respiratoria, pueden producir una serie de compuestos de radicales libres que pueden dañar la membrana y pueden dañar así la neurona, ¿sí? Algunos, por ejemplo, son el, el peróxido de hidrógeno, por ejemplo. Bueno, y esto continuando con el piruvato. Y bueno, pasando a lo que es el lactato, como bien habíamos visto al principio, que en el músculo, por ejemplo, que yo utilizo el músculo, pero puede ser diferentes órganos también que puedan llegar a hacer glucólisis anaeróbica, a través de lo que habíamos hablado anteriormente, tenemos los depósitos de glucógeno, que hacen glucogenolisis y formamos glucosa 6-fosfato. La glucosa 6-fosfato, bueno, como ya habíamos visto, puede tomar la vía de glucólisis y en casos de anaerobiosis puede formar lactato. Este lactato va a ir hacia la sangre
y puede ingresar al sistema nervioso a través de unos transportadores conocidos como MCT2 o transportadores de monocarboxilatos, ¿sí? Esto se da en sus siglas en inglés. Y hay de alrededor de 4 tipos, ¿sí? Esos transportadores que se encuentran en los astrocitos que ingresan del lactato desde la sangre hacia los mismos son de tipo 1 o 2. En cambio, luego este lactato puede pasar hacia el espacio intracelular a través de transportadores que son MCT4. Y luego estos pueden ingresar a través de las neuronas en base a unos tipos conocidos como 2 o 4. Y bueno, lo que estuvimos hablando anteriormente. Es a través de la desoxigenasa, pasa a piruvato y bueno, continúa con la vía para producir ATP. Y ahora pasamos al metabolismo de los cuerpos cetónicos. Recordando que son sintetizados en el hígado, generalmente se dan en estados de hipoxia, en el cual necesitamos una gran cantidad que pueden ser utilizados por el cerebro, pero el sistema nervioso, pero generalmente son utilizados por tejidos que dispongan las enzimas. Y el sistema nervioso generalmente no dispone de estas enzimas. El sistema nervioso, en condiciones normales, no las posee, pero en cuando tenemos estados prolongados de hipoxia o estados en el cual tenemos grandes cantidades de cuerpos cetónicos en sangre, conocido como cetonemia, hipercetonemia, empieza a haber una sobreproducción de estas enzimas que puedan escindir estos cuerpos cetónicos y puedan ser utilizados para producir energía. Entonces, bien, vamos a ver cómo se forman estos cuerpos cetónicos. Yo le había hablado en un momento que son como un conjunto acetil-CoA que forman para luego ser utilizados. Entonces va a tomar el hígado 2-acetil-CoA y va a formarlo en conjunto a través de una acetil-CoA acetiltransferasa en lo que se conoce como acetoacetil-CoA. Aquí se pierde una de las coenzimas CoA, coenzimas A. Luego se une otro acetil-CoA y se pierde otra coenzima A través de una enzima conocida como hidroximetilglutaril-CoA sintetasa. ¿Por qué? Porque va a sintetizar un compuesto conocido como hidroximetilglutaril-CoA. Este compuesto luego puede ser perder un acetil-CoA a través de lo que se conoce como una hidroximetilglutaril-CoA liasa, ¿sí? Y va a formar lo que se conoce como el primer cuerpo cetónico, que es el acetoacetato. Este acetoacetato puede tomar dos vías. Puede ser que eh, pierda un dióxido de carbono a través de una descarbolización por una enzima conocida como acetoacetato descarboxilasa, ¿sí? O puede ser que tome otra vía en el cual se incorpora un AH y puede formar eh, un compuesto conocido como 3-hidroxibutirato, que es el otro cuerpo cetónico que estuvimos hablando. Esto se da por una enzima conocida como hidroxibutirato de deshidrogenasa. O puede formar, el otro compuesto que habían hablado, es el acetoacetato. Ahora, ¿cómo es que estos cuerpos cetónicos llegan al sistema nervioso, por ejemplo, o cualquier órgano que tenga las enzimas disponibles para poder escindirlo? Lo que ocurre es que, primeramente, lo vamos a comenzar con 3-hidroxibutirato, que es uno de los compuestos más finales de esta vía, llega y a través de una enzima conocida como hidroxibutirato de deshidrogenasa, lo que ocurre es que se forma acetoacetato. Este acetoacetato luego, lo que ocurre con este mismo, es que a través de una enzima conocida como succinil-CoA 3-cetoácido CoA transferasa, es un nombre bastante largo, pero bueno, eh, en conjunto con el succinil-CoA forma succinato, ¿sí? Y pasa a lo que se conoce como acetoacetil-CoA. Luego se incorpora una coenzima A que es casi similar o parecido a lo que habíamos visto anteriormente, que había perdido una coenzima A y se formó acetoacetil-CoA. Ahora se incorpora esta coenzima A y formamos lo que se conoce por la acetoacetil-CoA acetiltransferasa 2-acetil-CoA, que era el producto inicial que tuvimos cuando lo conformamos. Y ahora sí podemos utilizarlo en, por ejemplo, el ciclo de Krebs para poder utilizar ATP o conformar energía para cualquier función que necesite cumplir el sistema nervioso o el órgano en cuestión. Bueno, mi nombre es Constanza y hoy voy a hablar de lo que es el metabolismo del sistema nervioso y más enfocado en lo que son los micronutrientes. Bueno, como primera instancia vamos a definir qué es un micronutriente, que son aquellos elementos esenciales que necesitan los seres humanos en pequeñas cantidades a lo largo de la vida para realizar una serie de funciones metabólicas y fisiológicas con el fin de mantener lo que sería la homeostasis.
Uno de esos micronutrientes y uno de los más importantes que tiene impacto sobre el sistema nervioso es el zinc, que es un oligoelemento intracelular, que es el más abundante del cuerpo, y que tiene distintas funciones, tanto catalíticas, estructurales, como de regulación, y también actúa dentro de lo que sería la transcripción de los genes, o del ADN. Nosotros obtenemos el zinc a través de los distintos alimentos. Los principales que contienen zinc son las carnes, tanto las carnes rojas como el pollo, los pescados y mariscos, también los lácteos y los huevos, las harinas integrales y los cereales, y también los frutos secos. Una vez que nosotros ingerimos el zinc, el mismo va a ser absorbido a nivel de lo que es el intestino delgado, principalmente en el yeyuno. Como pueden ver en esta imagen, a través de un mecanismo activo saturable, entra al enterocito, y una vez dentro del enterocito, puede quedar almacenado ahí, unido a metaloproteínas, o ser vertido a la sangre. En la sangre va a ser unido a distintas proteínas que van a aumentar su solubilidad y lo van a distribuir por todo el cuerpo. Y bueno, estas proteínas principalmente son la albúmina, la alfa-2 micoglobulina y la inmunoglobulina G. Una vez en sangre se va a distribuir por todos los tejidos, sin embargo no tiene un lugar específico de depósito, pero se encuentra en altas concentraciones en lo que es hígado, riñón, músculo, piel y hueso. Como ya les había anticipado, el zinc tiene distintas funciones. Una de las más importantes es que actúa como cofactor de un montón de enzimas. También tiene funciones estructurales, ya que actúa como estabilizador de las membranas celulares. También regula la apoptosis, ya que su déficit, o sea, cuando tenemos poco zinc en sangre, genera un aumento de la síntesis de los factores proapoptóticos y contribuye a la formación de radicales libres, dos cosas que aumentan la muerte celular. También controla el crecimiento y proliferación celular, ya que interactúa con hormonas, receptores y genes específicos. También fortalece el sistema inmunitario y se encuentra involucrado en lo que es el proceso de captación de sensaciones gustativas. Bueno, ya hablando principalmente de los efectos del zinc sobre el sistema nervioso, podemos decir que este micronutriente se encuentra en el cerebro en dos formas, una forma inactiva y otra activa. La activa es la de mayor proporción, y esta forma inactiva, es la que se encuentra unida a las proteínas transportadoras que vimos anteriormente. Después tenés una forma inactiva, que no se encuentra unida a proteínas, y que la mitad de esta forma se encuentra en lo que es el espacio interneuronal, y la otra mitad en vesículas sinápticas en las neuronas glutamatérgicas. Y ahora vamos a ver qué son las neuronas glutamatérgicas. Estas neuronas se denominan glutamatérgicas porque utilizan glutamato como principal neurotransmisor. Como ya les había anticipado, son neuronas contenedores de zinc porque presentan en su citoplasma unas vesículas que contienen tanto zinc como glutamato. Estas neuronas se encuentran en mayor proporción en lo que es la corteza cerebral. Casi 2/3 de estas neuronas están en la corteza, pero también se pueden encontrar en el hipocampo, amígdala y el bulbo olfatorio. Y sus principales funciones son potenciar la memoria a largo plazo, el aprendizaje y los procesos cognitivos. Bueno, esta imagen representa lo que les había hablado anteriormente. Acá presentamos el axón de una neurona glutamatérgica que contiene tanto glutamato como zinc en su interior. Una vez que llega el potencial de acción para producir la sinapsis, estas vesículas se van a unir a la membrana y se van a vertir al espacio, se van a fusionar y van a vertir su contenido al espacio interneuronal. En este espacio, las moléculas tanto de zinc como glutamato van a interactuar con los receptores de la neurona postsináptica y van a permitir la propagación del estímulo o del potencial de acción, generando lo que es la sinapsis. Entonces podemos decir que el zinc permite tanto la prolongación del estímulo excitatorio, ya que el glutamato es un neurotransmisor excitatorio, y también otra cosa que hace el zinc al interactuar con estos receptores es inhibir la acción del GABA, que es otro neurotransmisor, pero que es inhibidor del sistema, de todo lo que es la sinapsis. Entonces tenemos que existe una estrecha relación entre lo que es el zinc y el glutamato, demostrando la importancia de este nutriente, tanto en lo que es la sinapsis glutamatérgica, como la liberación de neurotransmisores y
en la modulación de la excitabilidad neuronal. Bueno, y ahora vamos a hablar de qué se genera cuando se produce un déficit de zinc en el sistema nervioso. Debemos tener en cuenta que el déficit genera alteraciones a lo largo de toda la vida. Pero hablando principalmente de lo que es la embriogénesis, se ha descrito que el zinc, la deficiencia de zinc disminuye la expresión de nestina, que es una proteína que genera la proliferación y diferenciación de las células madres neuronales. Entonces, si nosotros tenemos déficit de zinc, va a haber un inadecuado desarrollo y crecimiento de todo lo que es el cerebro fetal. También el zinc genera, bueno, como ya vimos, malformaciones fetales del cerebro, pero también puede generar alteraciones del médula espinal, ojo y tracto olfatorio. Recordemos que las neuronas glutamatérgicas que contenían el zinc se encontraban generalmente en cerebro y tracto olfatorio. Es por eso que podemos decir que si tenemos un déficit del mismo, estas estructuras se van a ver alteradas. Y también el déficit de este nutriente genera alteraciones en la neurotransmisión y la señalización celular por todo el mecanismo que les expliqué en la otra diapositiva, de que, bueno, que generalmente regulaba lo que es la sinapsis glutamatérgica. También en la etapa postnatal, o sea, apenas el niño nace, el déficit de zinc puede generar o afectar lo que es la diferenciación de las células o las neuronas en cestas, estrelladas y de Purkinje. También en lo que es la infancia y en la adolescencia, muchos estudios han demostrado que la deficiencia de zinc predisponía a enfermedades degenerativas y al retraso cognitivo en estos pacientes. Por ejemplo, en estos estudios, que si bien estos específicamente no demuestran que la deficiencia genera este tipo de retraso cognitivo, sí se demostró que la administración de suplementos de zinc aumenta lo que sería el desarrollo cognitivo. Por ejemplo, en esta población estudiada de 150 neonatos en Chile, se les administró 5 miligramos por día de zinc y se notó, al evaluarlos a los 6 y a los 12 meses, que había una mejoría del desarrollo mental y motor. Otro caso muy interesante es el segundo, que dice que a 400 jóvenes con déficit de atención y trastorno de hiperactividad en Turquía se les administró 150 miligramos por día de sulfato de zinc durante 12 semanas, y se vio que con este suplemento los chicos mejoraban los síntomas de hiperactividad, impulsividad y manejo social, o sea, reducía lo que serían los síntomas, por así decirlo, de esta condición. También otro de los efectos que tiene el zinc sobre el sistema nervioso es que estimula lo que sería la síntesis del glutatión, que es un antioxidante y protector contra el estrés oxidativo que tiene el sistema nervioso. Y que protege contra enfermedades neurodegenerativas como son el Alzheimer, Parkinson, y también previene lo que es la esquizofrenia y la isquemia cerebral. Entonces, si nosotros disminuimos las concentraciones de zinc en sangre, o disminuimos la concentración de zinc en el cerebro, el glutatión no se podría sintetizar y por lo tanto estaríamos predispuestos a estas enfermedades. Otro de los micronutrientes esenciales en el desarrollo del sistema nervioso es el hierro, que pese a encontrarse en pequeñas cantidades en nuestro organismo, participa como cofactor de numerosos procesos biológicos muy importantes, como son el transporte de oxígeno, ya que forma parte del grupo hemo de la hemoglobina. También participa en la fosforilación oxidativa, que era el proceso por el cual obteníamos ATP. También participa en el metabolismo de neurotransmisores, y también actúa como coenzima de distintas enzimas, como son las catalasa, oxigenasa y peroxidasa. El hierro también lo obtenemos a través de la alimentación. Sus principales fuentes son el hígado que consumimos los animales, las carnes rojas, los vegetales de hojas verdes y también las legumbres. Sin embargo, los que dan mayor cantidad son estos dos primeros. Bueno, el hierro también es absorbido a nivel del intestino delgado, y una vez que llega a la sangre se une a la transferrina, que es su proteína transportadora, y de ahí puede ser utilizado por el músculo para formar la mioglobina, por los glóbulos rojos para formar la hemoglobina, o depositarse en hígado. Bueno, el cerebro obtiene el hierro a través de los receptores de transferrina, de esa proteína transportadora, que se encuentran en el endotelio de la vasculatura cerebral. Estos receptores se distribuyen de manera heterogénea en el cerebro. Sin embargo, algunos estudios han podido determinar que las mayores concentraciones de hierro se encuentran en el lobus pallidum, el núcleo caudal, también la sustancia negra.
Y la célula que contiene más cantidad de hierro en el cerebro es el oligodendrocito, encargado de la producción de mielina. Bueno, el déficit de hierro, muchos deben saber que es la deficiencia de hierro, es la deficiencia nutricional más prevalente a escala mundial y que es la principal causa de anemia. Aquellos que están más predispuestos a padecer este déficit son los niños, debido a que los requerimientos son mayores durante el crecimiento, y las mujeres en edad fértil, ya que pierden hierro durante las menstruaciones, y también a que si esa mujer se embaraza, los requerimientos de este mineral aumentan durante el periodo gestivo. Bueno, el déficit de hierro puede causar anemia y también reduce la capacidad mental y física. Durante el embarazo, si la persona gestante no consume suficiente hierro o no se lo suplementa con hierro, el déficit de hierro se asocia con nacimiento de bebés con bajo peso, partos prematuros, mortalidad materna y mortalidad fetal. También durante la infancia se ha visto que el déficit produce o reduce la capacidad de aprendizaje y el desarrollo motor, y también se ha visto que los niños anémicos tienen capacidades de memoria espacial, visuales y auditivas disminuidas con respecto a los niños sanos. Y a los adultos disminuye la capacidad de trabajo. Y ahora vamos con uno de los más importantes, diría yo, de los minerales que afectan el sistema nervioso, que es el yodo, que es el mineral que necesitamos para la síntesis de hormonas tiroides. Bueno, las fuentes de yodo en los alimentos dependen de la concentración del suelo de yodo. O sea, si nosotros tenemos un suelo rico en yodo, los alimentos que provengan de ese suelo van a ser ricos en yodo, pero si no tiene ese mineral, no van a ser ricos en este nutriente. Pero los alimentos que sí son ricos en yodo son los pescados y mariscos, ya que el agua de mar es rica en yodo y estos alimentos se encuentran en esa agua. Pero una fuente muy importante de yodo es la sal de mesa, principalmente acá en Argentina, que gracias a una ley todas las sales de mesa están fortificadas con yodo, y en nuestra dieta es la principal fuente de yodo. Bueno, el yodo, generalmente los alimentos está unido a aminoácidos a lo largo del tracto digestivo, y antes de llegar al intestino donde se absorbe, es desligado de ese aminoácido, y bueno, se absorbe en el intestino. Bueno, luego de atravesar el enterocito y llegar a la sangre, puede estar o no unido a proteínas. Y del total que se absorbe, casi un tercio es captado y concentrado en la glándula tiroides. Bueno, el déficit de yodo generalmente afecta a lo que es el feto, debido a que la mujer embarazada es susceptible a la deficiencia de este mineral, porque los requerimientos se duplican durante el embarazo, al igual que pasa con el hierro. Bueno, la falta de yodo en la dieta materna genera baja concentración de T4 libre en la mujer, produciendo, y esto afectando al feto, que va a tener hipotiroxinemia y también puede llegar a tener hipotiroidismo fetal. La consecuencia más seria de todo esto es el cretinismo, de lo cual vamos a hablar en la siguiente diapositiva. Bueno, el cretinismo es una condición que se genera por el déficit de yodo y que genera generalmente sordomudez y retardo mental, que empieza en la infancia. El bebé generalmente nace normal, pero luego cuando crece y se desarrolla, lo va a hacer con lentitud. También va a ser de un tamaño pequeño, va a tener un lento aprendizaje y va a estar atrasado en lograr los hitos del desarrollo normal. Todo esto debido a que el déficit de yodo genera alteraciones en el desarrollo de todo lo que es el sistema nervioso. Bueno, por ejemplo, a los 2 años de edad, el niño aún no va a poder caminar sin ayuda, cosa que generalmente se logra entre los 12 y los 18 meses. Y a los 3 años tampoco va a estar capacitado para hablar o entender órdenes sencillas, cosa que también se debe lograr antes. Por eso que podemos decir que están atrasados en lograr los hitos normales del desarrollo. También a medida que el niño crece va a tener lo que es la apariencia típica del cretino, que es esta de la imagen, que es piel gruesa, características burdas, nariz aplastada, lengua larga y saliente y estrabismo común. Sin embargo, el cretinismo se manifiesta de 2 formas, la neurológica o la hipotiroidea. Y algunos pueden presentar las manifestaciones de ambas.
Dentro de lo que es la forma neurológica, la sintomatología sería el déficit mental, la apariencia característica, que es la que vimos en la foto anterior, la incapacidad para caminar o hacerlo arrastrando los pies, dificultades para controlar los movimientos exactos de las manos y pies, y también pueden tener a veces tiroides agrandadas. En contraste, el niño hipotiroideo, la forma hipotiroidea, tiene niveles bajos de la hormona hipotiroidea, lo que genera pulso lento, cara abotagada y piel gruesa. Y el crecimiento físico, la edad ósea y el desarrollo mental de estos niños también va a estar retardado. Entonces, allá voy yo con esta parte de la clase 3 que es vitaminas. El tema de vitamina es un tema general que se aplica para todos los órganos y no discrepa mucho si uno lo analiza a nivel del hígado, del músculo, del sistema nervioso. Vamos a ver algunas cosas bien generales en primer lugar. Debemos recordar algunas cosas del área de nutrición. Nosotros sabemos nuestro organismo funciona porque adquirimos del medio ambiente nutrientes. Este rectángulo redondeado sería, por ejemplo, un organismo vivo, supongamos un ser humano, hay que ingresar nutrientes. Los nutrientes son moléculas del exterior, algunas en alta proporción, conocidas como macro, y otras en baja proporción, como micronutrientes, como Constanza explicó. Estos nutrientes, cuando ingresan por el tubo digestivo, primero sufren una serie de reacciones químicas, conocidas como digestión, que lo transforman en moléculas más pequeñas, que son las que le permiten ingresar realmente adentro del organismo. Y ahí dentro del organismo se someten a reacciones químicas conocidas como metabolismo, que tiene básicamente dos caras. Una cara que es el catabolismo, donde esas moléculas básicamente lo que hacen es producir energía y desechos. La energía, como mencionó Nicolás en varias partes, estaría representada básicamente por las moléculas de ATP que sintetizo, y desechos como el dióxido de carbono o el amonio y la urea, que son moléculas que se excretan. Entonces el catabolismo básicamente es un proceso productor de energía que permite la realización de los tres procesos endergónicos de los organismos vivos, que son el movimiento, por ejemplo, el movimiento muscular, ¿no es cierto?, el músculo estriado, músculo liso, el transporte activo de moléculas a través de las membranas, tremendamente importante, lo vamos a ver en las clases posteriores cuando veamos en detalle la cuestión de sinapsis y lo que ya hemos visto también, y el anabolismo, la parte de metabolismo, que es el anabolismo, que constituye un conjunto de reacciones químicas que toman alguna de estas moléculas que vienen de los nutrientes y construyen estructuras, construyen biomoléculas que pueden tener alguna otra función diferente y construyen depósitos de moléculas que a su vez están almacenando energía. Y estos depósitos, en algunas situaciones, pueden proveer moléculas para el catabolismo. Este es un esquema, digamos, muy general de metabolismo que es importante tenerlo en claro, la relación entre nutrientes, metabolismo y los procesos que consumen energía. Estos procesos varían de acuerdo a si yo me encuentro en una etapa de ingesta o en una etapa de ayuno, una etapa postprandial luego de ingerir alimentos o estando lejos de la ingesta de alimentos. En una etapa de ingesta de alimentos, obviamente están entrando nutrientes, hay digestión, las moléculas van al catabolismo para producir energía que mantenga estos tres procesos que tienen que ocurrir continuamente, y el resto de las moléculas van a construir estructuras donde es preponderante la formación de depósitos, como por ejemplo mencionó Nicolás, cuando se formaban los depósitos de glucógeno en el astrocito. Entonces esto sería un funcionamiento general en etapa de ingesta. Cuando pasamos a la etapa de ayuno, los nutrientes dejan de tener juego porque no entran moléculas en nuestro aparato digestivo, no hay digestión, no hay aporte de moléculas desde esa vía, y entonces nuestro organismo, las células, comienzan a utilizar los depósitos para generar catabolismo, transformar eso en residuos, en desechos que elimino, como el dióxido de carbono, y obtener la energía vital para que se produzcan estos tres procesos. Estos tres procesos son clave en una célula, no pueden dejar de funcionar en ningún momento.
especialmente cuando hablamos de las células nerviosas, de las neuronas, el transporte activo es clave para mantener el potencial de membrana que permita la conducción de los potenciales de acción. Entonces, esto sería el funcionamiento. Entonces, nosotros lo que estamos hablando hoy básicamente es del metabolismo, digamos, de las reacciones químicas, tanto de degradación como de síntesis. Acá tenemos otro esquema, un poquito más complejo, pero es otra visión de lo mismo. En general, acá supongamos que esto es una membrana celular, este es el espacio extracelular, este es el interior de la célula. Los nutrientes que llegaron con los alimentos, se procesaron con la digestión, podemos decir que siguen siendo nutrientes, pero son moléculas más pequeñas. Esos nutrientes van a ingresar a las células. ¿Cómo ingresan habitualmente? Bueno, como monosacáridos, por ejemplo la glucosa, como ácidos grasos, como aminoácidos. Y hay un conjunto de moléculas que conocemos como vitaminas. Esas vitaminas tienen un rol importante en nuestro organismo, que en la mayoría de ellas es transformarse en una coenzima. Todas se transforman en una coenzima. ¿Qué es una coenzima? Una estructura química que debe trabajar en conjunto con las enzimas, que son proteínas, cuya función es catalizar los procesos catabólicos y anabólicos. Como vimos, los procesos catabólicos son los que producen energía para generar cualquier tipo de trabajo, ya sea un trabajo químico o mecánico, y también anabolismo. Por lo tanto, digamos, el metabolismo, compuesta por sus dos caras, degradativa y sintética, requiere la síntesis de enzimas, proceso que se hace en base a la información genética de los ácidos nucleicos, ¿no es cierto? Es decir, cada individuo tiene las enzimas que heredó. Pero lo que no heredó son las coenzimas, eso lo va a sacar de los nutrientes. Por lo tanto, en este esquema vemos que si en los alimentos que consumimos no hay vitaminas en cantidad suficiente, no voy a tener las coenzimas en las concentraciones adecuadas y por lo tanto las enzimas no van a poder cumplir su función de una manera correcta, comprometiendo la obtención de energía. Y cuando la obtención de energía se compromete, no es la adecuada, las células sufren o mueren inclusive. Es decir, esto es clave en el funcionamiento de una célula y siempre debe haber un flujo adecuado de energía. El exceso de energía no es un problema porque el sistema se autorregula si las enzimas son correctas, si la información genética es correcta. Las enzimas se autorregulan cuando hay mucha energía y bajan su funcionamiento. Lo mismo ocurre si hay poca energía. Las enzimas se estimulan por procesos alostéricos y producen más energía. Pero si me faltan las coenzimas, soné, todos esos procesos no van a ocurrir. Y entonces las vitaminas son claves. Esto es clave, recuérdenlo siempre, porque uno muchas veces dice, bueno, la vitamina B tanto es importante para el cerebro. Todas las células de nuestro organismo utilizan vitaminas, todas las vitaminas para su proceso. Lo que ocurre es que muchas veces la falta de una vitamina se evidencia primero en un tejido en particular. Y entonces es lo primero que sentimos. Por ejemplo, uno dice, bueno, un déficit de vitamina B3, lo primero que lo siento es a nivel muscular y por eso yo lo que interpreto es una sensación de cansancio. Digo, no puedo hacer lo que yo hacía un mes atrás, pero no quiere decir que solo afecta al músculo. Entonces, bueno, las vitaminas dan coenzimas que acompañan a las enzimas y son clave en todas las células. Por supuesto, en el sistema nervioso es como que es más importante porque si uno tuviera que hacer un ranking de los sistemas, yo creo que el que estaría a la cabeza de todos los sistemas sería el sistema nervioso. Si no está él, no hay nadie, ¿cierto? Entonces, bueno, así este esquema nos pone un poco en vista de cuáles son las vitaminas. Cuando nosotros consumimos suplementos vitamínicos, lo único que estamos haciendo es aportar una mayor cantidad de vitaminas, asegurándonos que las coenzimas que necesitamos sean las adecuadas y que el metabolismo funcione adecuadamente.
Hay un error común, imperdonable, obviamente sería que lo diga un médico o un estudiante de medicina. Muchas veces dicen las vitaminas me dan energía. No, en realidad está cerca, pero no está bien. La vitamina no me da energía. Lo que me da energía, ¿qué son? Los glúcidos y los lípidos, que a través del catabolismo dan la energía. Pero las vitaminas son las que me permiten obtener esa energía a través de estas reacciones, junto con las enzimas. Vean también una cosa importante. Si yo tengo un déficit genético en el cual una enzima tiene alterado algún parámetro que hace que una reacción funcione mal, si el problema es genético, no lo voy a corregir con vitaminas. Con vitaminas solo lo que voy a corregir es un déficit nutricional, porque estos nutrientes no los traigan. En general las vitaminas, ya lo mencionaron antes, igual que los micronutrientes, están prácticamente en todos los alimentos. Uno va a encontrar algún alimento que es un poquito más rico o un poquito menos rico que en otra vitamina, pero prácticamente comiendo alimentos frescos es probable que no tengamos nunca una carencia vitamínica. Muy bien, acá tenemos un esquema también sencillo. Los alimentos aportan vitaminas que van a dar origen a coenzimas. El ADN tiene la información para que, utilizando aminoácidos en el proceso de síntesis proteica, generen lo que conocemos como apoenzima. A veces lo llamamos enzima, pero en general llamamos apoenzima. Esta coenzima con esta apoenzima se juntan y generan un complejo conocida como holoenzima o enzima total, que es la que recién puede catalizar las reacciones del metabolismo. Entonces, ya sea que falte algo por esta vía o esté mal algo por esta vía, el metabolismo no va a funcionar. Una alimentación cumpliendo con las leyes de la alimentación, con las leyes de Escudero, deja de lado, no hace falta que pensemos en esto. Una buena alimentación, siguiendo esas leyes que ustedes han estudiado en nutrición, y si no la han estudiado, la van a estudiar ahora, hace que todo esto no tengamos que pensar y no sea un dolor de cabeza para los pacientes ni para los médicos. Esto se lo comento porque, digamos, uno mirando televisión parece que todos nacemos deficientes en vitamina y si no tomamos algo no vamos a ir adelante, y no es así. Eso es cuando yo tengo algún problema o que la nutrición no es la adecuada o la genética no es la adecuada. Bueno, muy bien. Algunos conceptos. Todas las células necesitan todas las coenzimas y por ende todas necesitan vitaminas. La carencia de una vitamina se evidenciará por una falla en la célula que primero le falte. En realidad no cuando le falte, sino bajando por debajo de cierto nivel crítico, la célula ya hay algo que no lo puede hacer y de alguna manera avisa. Uno dice, ¿cómo avisa una célula? ¿Cómo dice me falta vitamina? La célula avisa porque al faltar una vitamina hay alguna reacción que empieza a ocurrir en menor proporción y eso determina que haya un producto que esté en menos proporción que lo necesario o un sustrato que se acumule más que lo normal. Y de esa manera avisa y otras proteínas se unen a esta mayor concentración de sustratos o sufren la falta de algún producto y esas proteínas empiezan a funcionar distinto. Eso termina evidenciándose de alguna manera. La carencia de una vitamina puede evidenciarse por una falta energética. Eso es una causa bastante común. O la acumulación de una molécula si la enzima es del catabolismo en general. Cuando una enzima ataca cuestiones catabólicas, la falta de una vitamina va a hacer que alguna reacción no funcione y entonces alguna molécula va a quedar acumulada. Y la carencia de una vitamina puede evidenciarse por la falta en la síntesis también de alguna estructura. Me falta una vitamina, no puedo sintetizar. Pero avisa. Bueno, acá tenemos un cuadrito sintético de las vitaminas. Como dijimos, son moléculas externas a nuestro organismo. Los humanos carecemos de enzimas para sintetizar estas vitaminas. Las dividimos en dos grandes grupos, las hidrosolubles y las liposolubles, por su estructura química. Es decir, aquellas que tienen mucho carbono e hidrógeno son liposolubles. No quiere decir que no se disuelven en agua, pero se disuelven poco. Las hidrosolubles, al tener más oxígeno y nitrógeno, se disuelven más en agua.
Las liposolubles vamos a hablar poco hoy, son la A, D, E y K. Y las hidrosolubles son la vitamina B, que es un complejo en realidad, y la vitamina C, conocida como ácido ascórbico. Son claves en todas las células y en el sistema nervioso también. Acá está tapado, no me animo a tocarlo porque tengo miedo que se me pase algo con la pantalla, pero ahora acá está la primera, se llama vitamina B1 o tiamina, B2 o riboflavina, B3 la niacina, la 5 el pantoténico, piridoxamina la 6, biotina la 7, folato la 9 y cobalamina la 12. Es común que cuando asociamos vitamina al sistema nervioso, es común, se lo escucho siempre a los alumnos, que el ácido fólico o folato B9 es importante para el sistema nervioso. Entonces acá derroquemos eso. Todas son importantes para el sistema nervioso. Esta es importante, creo que lo mencionó Mateo en su clase, en la formación del tubo neural, ahí participa, pero si faltaran las otras tendría el mismo problema, o un problema diferente, pero no voy a salir de esa manera sin ninguna lesión. Entonces, bueno, es difícil de acordarse los nombres y más difícil asociar, saber cuál es la B1, la B2 y la B3. Pero bueno, como siempre le digo a los alumnos, a esta altura del partido no necesitamos recordar más nada, lo que necesitamos tener cerca es un celular y saber tener un buen buscador para buscar este tipo de cosas. Me parece a esta altura de la civilización estudiar esto de memoria es un derroche de energía. Entonces, bueno, acá ya las tenemos clasificadas y vamos a profundizar un poco. Acá vuelvo a tener los nombres que dijimos recién, la abreviatura, y acá tengo la coenzima a la que da lugar. Cada una de estas, por ejemplo, la tiamina da origen a una coenzima que se llama pirofosfato de tiamina. ¿Qué es? Hay un grupo de reacciones químicas que transforman esto en el pirofosfato de tiamina. Y esta coenzima es utilizada por enzimas de la familia de las descarboxilasas, por supuesto en reacciones de descarboxilación. Y así tenemos cada una de ellas. Una puede asociar con este cuadrito, es sencillo, uno dice, bueno, ¿qué pasa si me falta riboflavina o la dieta no alcanza los niveles recomendados de riboflavina? Bueno, dice, bueno, si me falta riboflavina, no voy a tener niveles adecuados de la coenzima FAT y FADH, por lo tanto va a haber procesos de oxidorreducción que no van a funcionar adecuadamente, es decir, va a haber enzimas de la familia de las deshidrogenasas que no van a funcionar. No todas las deshidrogenasas, ¿por qué? Porque hay deshidrogenasas que usan otras coenzimas, como el NADP o el NAD, dependiente de la vitamina B3. Entonces, este es el análisis que nosotros hacemos. Nos falta una vitamina, ya sabemos qué reacción química puede estar fallando. Digo puede porque hay algunas enzimas que no requieren una vitamina en particular. Entonces, así acá tenemos la familia, entonces esto es un cuadro interesante para analizarlo. Entonces, si los déficits vitamínicos no hay que estudiarlo de memoria. Hay que tener un cuadro de este al alcance de la mano y después a mí si me preguntan qué es lo que hace un déficit de vitamina sobre una determinada célula, lo que yo tengo que ver es qué proceso metabólico está ocurriendo en esa célula. Y es lo que vamos a analizar ahora de una manera muy sencilla. Acá tenemos un esquema del metabolismo resaltado bastante, digamos, lo que ocurre en diferentes células del sistema nervioso. Como mencionó Nicolás, la glucosa es una fuente importante de energía que interviene en una vía metabólica que es la glucólisis. Acá también está la glucosa 6-fosfato que él mencionó. Como él mencionó, los astrocitos se puede generar glucógeno por glucogenogénesis o obtener glucosa. Lo que está resaltado es las vías importantes. Acá tengo la descarboxilación oxidativa que transforma el piruvato, producto de la glucólisis, en acetil-CoA. Y este acetil-CoA puede ir al ciclo de Krebs generando dióxido de carbono y coenzimas como el NADH y el FADH que van a cadena respiratoria, fosforilación oxidativa y generan ATP con el aporte de oxígeno. También podemos utilizar cuerpos cetónicos, ¿no es cierto? Y acá hay algunas otras vías que no tienen mucha importancia. Entonces,
las vitaminas van a generar daño daño o mal funcionamiento si esa vitamina genera una coenzima que participa en alguna de estas vías. Por ejemplo, el sistema nervioso tiene poco funcionamiento de la vía de las pentosas. Por lo tanto, si una coenzima participa solo en la vía de las pentosas, es probable que tenga poco efecto sobre el sistema nervioso, porque el sistema nervioso ocurre en estas otras vías. Lo mismo ocurriría si ocurriría en esta vía metabólica o en esta vía metabólica. Por lo tanto, a la hora de discutir o querer razonar qué ocasiona un déficit sobre un determinado tejido y en realidad sobre una determinada célula, lo primero que uno tiene que ver es cuál es el patrón metabólico de esa célula. Conocer los patrones metabólicos de todas las células del organismo es una locura, pero bueno, si uno se toma un día, un par de horas, con bases de datos o información de internet adecuada, uno puede deducir cuál es el patrón metabólico, es decir, conocer cuáles son las vías. Entonces, bueno, recordemos esto: glucólisis, descarboxilación oxidativa, ciclo de Krebs, cetolisis, es decir, el aprovechamiento de cuerpos cetónicos, son las vías principales de las neuronas, de las células nerviosas, no digamos neuronas. Células nerviosas pueden ser neuronas, pueden ser astrocitos. Entonces acá por ejemplo tengo esquematizada la glucólisis de una manera mucho más impresionante, sofisticada y difícil que lo que mostró Nicolás, pero es lo mismo. Esta es la glucosa, esta es la glucosa 6-fosfato, después hay una gran cantidad de intermediarios metabólicos que terminan formando piruvato. Cuando yo quiero ver qué efecto puede tener un déficit vitamínico, lo que tengo, voy a volver un poquito para atrás acá. Lo que yo tengo que tener es este cuadrito a mano. Cada vitamina genera una coenzima. Entonces lo que yo tengo que ver es en la vía metabólica que estoy analizando si participa alguna de estas coenzimas. Entonces, yo tengo la glucólisis, si la analizo con ese cuadrito al lado, que no sé por qué no lo puse acá, hubiera venido bien, pero bueno, ya no lo puse, no lo voy a hacer. Si yo miro esta vía metabólica, acá veo que aparece NAD y NADH. Y no aparece ninguna más de todas esas cosas horrendas que mostraba el cuadrito. Es decir, la única coenzima que veo acá es esta, que vimos que se sintetiza a partir de la niacina o vitamina B3. Por lo tanto, uno sabe que si hubiera un déficit de vitamina B3, las células que utilizan glucólisis van a estar en problema. Aquella célula en la cual falte primero el NAD es la célula que va a dar el aviso de que algo está andando mal. Como la glucólisis ocurre en el músculo, la glucólisis ocurre en el astrocito, la glucólisis ocurre en la neurona, si fuera el músculo el primero que sufre el déficit de NAD por déficit de vitamina B3, la cuestión se va a exteriorizar a través de fatiga, de dificultad para levantar cosas, de dificultad para hacer algún trabajo. Pero si fuera la neurona o el astrocito el que padece primero el déficit de NAD, entonces probablemente esto se evidencie por alguna falta de aprendizaje, falta de memoria, de concentración o de algún proceso de tipo cognitivo. Entonces esa es la forma de analizar. Entonces de ahora va muy rápido. Acá tengo la descarboxilación oxidativa del piruvato. El piruvato pasa a acetil-CoA. La descarboxilación oxidativa del piruvato es un proceso extremadamente complejo. Nosotros normalmente decimos lo cataliza una enzima que es la piruvato deshidrogenasa, pero esa enzima tiene 3 enzimas, en realidad un complejo. El complejo 1 usa pirofosfato de tiamina que dependía de B1. El complejo 2 usa coenzima A que depende de B5. Y el complejo 3 usa NAD que depende de B3 y FAD que depende de B2. Como podemos ver, la glucólisis dependía solo de B3, en cambio la descarboxilación oxidativa del piruvato depende de 4 coenzimas, 4 vitaminas, perdón. Coenzimas tienen en realidad 5. Una es el ácido lipoico que no depende de vitaminas. Entonces lo que estamos viendo es que acá hay un cuello de botella interesante, es decir, un déficit del complejo B o de prácticamente cualquier vitamina del complejo B va a pegar sobre esta reacción, mientras que en la glucólisis solo el déficit de B3.
Acá tenemos el ciclo de Krebs, importante el ciclo de Krebs, creo que es una de las vías metabólicas que el alumno se lleva y recuerda de por vida. Fíjense la cantidad de requerimientos vitamínicos que tiene. La primera reacción, como usa coenzima A, depende de B5, después acá hay algunas que no. Esta reacción de pasaje de isocitrato a alfa-acetoglutarato requiere B3, pero cuando paso de alfa-acetoglutarato a succinil-CoA, utilizo B1, B2, B3 y B5, exactamente igual que la descarboxilación oxidativa del piruvato. Entonces, si hay un déficit de cualquiera de estas vitaminas, es como que estoy cortando el ciclo. La B5 después la uso acá, B2 la uso acá también, B3. Entonces, B1, B2, B3 o B5 corta en varios lados. Y como sabemos, el ciclo de Krebs produce una gran cantidad de productos, coenzimas reducidas, que van a ir a la cadena respiratoria para producir ATP. Por lo tanto, son el sitio en general, descarboxilación oxidativa y ciclo de Krebs, donde más se siente la carencia vitamínica. Acá tenemos la cetolisis, un esquemita muy parecido al que él mismo que mostró Nicolás. Uno de los cuerpos cetrónicos, el 3-hidroxibutirato, que cuando vimos que se transforma en acetoacetato, necesita B3, acá necesita succinil-CoA, tiene coenzima A, necesita B5, y acá también necesita CoA, necesita B5. O sea que si nos falta B5, no anda la descarboxilación oxidativa, no anda el ciclo de Krebs, no anda la provisión de cuerpos cetónicos para que ande el ciclo de Krebs, vamos a estar en serios problemas. Participan en todos lados estas. Acá tenemos también algo relacionado a la síntesis de ácidos grasos, que es importante en células especialmente que tienen un activo metabolismo lipídico, como son las células que generan las vainas de mielina, ¿no es cierto? Fíjense que dependen de B3, B5, por las mismas coenzimas que ya hablamos, y acá aparece B7, que es la biotina, que es clave en el proceso de formación de malonil-CoA para la síntesis de ácidos grasos. Por lo tanto, también no solo el déficit vitamínico está relacionado con la producción de energía, sino está relacionado con los procesos de síntesis, que son extremadamente importantes, especialmente la síntesis de lípidos. Acá tenemos la síntesis, esto lo dio la clase Linda cuando habló de la parte de mielina. En las vainas de mielina se sintetizan algunos compuestos conocidos como plasmalógenos, y en la síntesis de los plasmalógenos utilizo NAD, utilizo CoA, por lo tanto depende también de B3 y B5. O sea, los déficits vitamínicos bloquean por todos lados los procesos metabólicos. Acá tenemos también la formación de la esfingomielina, que son otros lípidos de importancia. Fíjense otra vez, B3 y B5, que siempre lo identifico, no tengo que acordarme en cada metabolismo qué vitamina es necesaria. Lo que tengo que agarrar la vía metabólica, ver si hay CoA, ver si hay NAD, y de ahí deduzco cuál es la carencia que lo puede afectar. Acá tenemos la síntesis del colesterol. La síntesis del colesterol arranca de acetil-CoA, utiliza CoA, necesita B5, acá NADP, necesita B3, otra vez NADP. Y bueno, el colesterol en el sistema nervioso es clave por su utilización a nivel de la estructura de membrana. Por supuesto que el colesterol es clave también para la síntesis de hormonas esteroideas, para la síntesis de ácidos biliares, para la síntesis de vitamina D. Entonces, la carencia vitamínica frena el funcionamiento de las enzimas por carencia de coenzimas. Esta ruta es bastante impresionante, pero no es otra cosa que la síntesis de adrenalina y de noradrenalina, que son neurotransmisores. En la síntesis de neurotransmisores es bastante compleja, pero no nos tenemos que volver locos. Acá esta primera reacción necesita NADP, por lo tanto necesita vitamina B3, esta también. Acá en este pasaje hay una descarboxilación. Como vimos, muchas descarboxilasas usan fosfato epiridoxal, por lo tanto depende de B6. Las que usan vitamina C son bastante difíciles y no son muchas, y acá hay una, el pasaje de dopamina
a noradrenalina, es una hidroxilasa que, a diferencia de otra hidroxilasa, utiliza ácido ascórbico o vitamina C. Fíjense, acá también podemos enganchar un poco con lo que habló Constanza, ¿no? Esta reacción necesita vitamina C, pero la vitamina C hace un ciclo para volver a reutilizarse que usa glutatión. Y la síntesis de glutatión era influenciado por micronutrientes que mencionó Constanza. Y acá aparece la B9, que era el folato, y la B12, que es la cianocobalamina, ¿no? Estas dos vitaminas son utilizadas, a ver, acá tenemos algo, a ver, ahí estamos, sí. Estas dos vitaminas son utilizadas en lo que se llaman procesos de metilación, que aparecen en pocos lados del metabolismo, pero son tremendamente claves. Acá lo que vemos es la metilación de la homocisteína a metionina para formar ese adenosilmetionina, que es un producto que se utiliza en la metilación, cuando pasamos de noradrenalina a adrenalina y en algunas otras síntesis. Por eso, digamos, el déficit de folato puede tener problemas cuando, por supuesto, el déficit de folato se va a evidenciar si las otras vitaminas están en buenas condiciones, ¿no es cierto? Pero si yo tuviera folato en cantidad adecuada, igual que B12, pero me falta B3, voy a tener exactamente el mismo problema. Estas reacciones no van a ocurrir. Acá tenemos la síntesis de otro neurotransmisor, que es la serotonina. La última reacción del proceso, que es la triptofano descarboxilasa, la enzima que lo cataliza, utiliza fosfato de piridoxal, y como dijimos, muchas descarboxilasas dependen de esta vitamina B6 o piridoxamina. Entonces, obviamente, la síntesis de este neurotransmisor se va a ver afectada. Acá tenemos la síntesis del GABA, o el ácido gamma aminobutírico, que también estuvimos hablando recién cuando hablábamos del zinc. El zinc podría afectar las sinapsis en las que participan estos neurotransmisores, pero fíjense que la síntesis de ácido gamma aminobutírico a partir de glutamato utiliza una enzima que es la glutamato descarboxilasa, que usa fosfato de piridoxal porque descarboxila, también depende de B6. Yo creo que no hay sitio que no dependa de las vitaminas. Bueno, y eso ha sido todo por hoy. Así que bueno, muchas gracias.